Hola, bienvenido a todos. Hoy estoy aquí en este segundo Congreso Andino de Naturopatía. Mi nombre es Noelia Conde, soy naturópata colegiada por la Organización Colegial Naturopática de FENACO y el actual presidente del Consejo de Naturópatas de Galicia. Y para mí, como no, es un gran honor estar hoy aquí, pues dando esta ponencia de tradición y de ciencia para este Congreso. Dar la enhorabuena a quien lo ha organizado y también enhorabuena a todos los profesionales naturópatas que también van a dar esta ponencia a lo largo de estos 2 días. Y de verdad que muchísimas gracias de corazón. Y bueno, vamos allá. La ponencia que hoy voy a hablar va a ser pues un poco de tradición de los menciñeiros naturópatas indígenas de Galicia, ¿no? Un poco de la tradición, un poco de la historia, de cuáles fueron nuestras raíces, esos naturópatas que le llamamos hoy en día, que fueron los indígenas. A contar un poco, pues, un poco la historia. Como podéis ver aquí, pues en el periódico un anuncio, como en Galicia ya quedaban los últimos curanderos, ¿no? Aquí se le llamaba también la palabra curanderos. Pues hasta hace 40 años, la primera opción para tratar los males de salud, tanto de humanos como de animales, a menudo era una visita al curandero. Los términos menciñeiro y curandero pueden considerarse como sinónimos, aunque el etnógrafo Antonio Fraguas señaló que mientras los menciñeiros hacen uso de elementos mágicos y naturales en sus procesos de curación, los sanadores, por otro lado, se basan del conocimiento de la fitoterapia y el uso de los elementos naturales en las que se muestran propiedades curativas. Eso era lo que decía Antonio Fraguas. Para ello podemos decir que estos son los indígenas de Galicia, lo que hoy hablamos pues, de la ecología, ¿no? También de las propiedades de las plantas. La experta Carmen Pernas Bermúdez afirma que en numerosas ocasiones la medicina oficial falla porque la relación entre el médico y el paciente no es la que nos establece entre el sanador y el paciente. La persona, el enfermo, necesita ser comprendido y muchas veces su mal es curado más con palabras que con medicinas. La medicina oficial sufre un proceso de deshumanización, es decir, el médico se preocupa por el paciente, pero no en la forma en que debe entenderse. Mientras tanto, el curandero hace y conoce bien la psicología de sus pacientes. Desde allí el éxito que ha tenido y sigue teniendo la medicina popular. Los curanderos y los santuarios con virtudes curativas fueron estudiados por numerosos escritores, antropólogos, etnógrafos, médicos, veterinarios e investigadores. Pues, por ejemplo, como Luis Quibén, Rodríguez Ruiz López, Pérez Hervada, Ramón Ballesteros, Lisón Tolasana, Álvaro Cunqueiro, García Sabel, Taboada Chivite, Cabaleiro Guas, Begoña Iglesias, González Reboredo, Blanco Prado, Mouri Mariño, Antonio Fraguas, Mariño Ferro, Marcial Gondar, Emilio González, Vázquez Gallego y muchos más. Estos se pueden decir que son los más destacados en la historia. Y entre las aportaciones más destacadas, pues podemos señalar Víctor Liss, que bueno, nació en Buenos Aires en 1893, falleció aquí en Pontevedra en el 63, es autor del libro La medicina popular en Galicia. Es un texto de obligada referencia para todos estudiosos que más tarde abordan este tema. Después Eduardo Pérez también nació en A Coruña y escribió el libro Curanderismo en Galicia en el 84, en el que afirma que en cualquier momento y en cualquier meridiano encontramos sanación y superstición. Para que veáis cómo aquí ya hablaba de los meridianos, ya hablaba de la energía que tiene el cuerpo, ¿no? Como la física cuántica dice que somos energía. El ser materia también somos energía, ¿no? Álvaro Cunqueiro también pues, nació en Moñonedo en 1911 y murió en Vigo, aquí, en 1981. Y es uno de los grandes figuras de nuestra literatura, aquí pues de Vigo, de Pontevedra, de donde soy yo. Se ha abordado la medicina popular desde su perspectiva como escritor y dejó una espléndida obra, que es La Escuela de los Menciñeiros, en el que retrata varios personajes que se dedican a las artes curativas, que ahí podemos destacar a Perrón de Braña, Borrallo del Agua, Xil de Ribeira, La Más Bello, que también le llamaban, o Coxo do Entrevo, Pardo das Pontes, Silva da Posta, El Señor Cordal, Cabo de Lonxe y El Licho de Vilamor. Hay muchos más que, bueno, aquí por los pueblos
también son conocidos, que también hablará de ellos, de estas virtudes, ¿no? El escritor gallego Álvaro Cunqueiro definía al menciñeiro como aquel curandero que, además de sanar las dolencias del cuerpo, transmitía energía al alma de los enfermos. En torno a su figura existe un hilo de misterio fruto de los beneficios que durante siglos ha proporcionado a la sociedad y que remiten a un saber milenario reservado a unos pocos. Por desgracia, estos conocimientos parecen condenados a desaparecer. Solo su alianza con la medicina convencional garantiza su supervivencia. El menciñeiro ha jugado un papel revelante en la salud de los habitantes de las zonas rurales gallegas. Sus menciñas han contribuido a mejorar las difíciles condiciones de vida en el campo desde tiempos inmemorables. Pues yo puedo decir que yo vengo de esas raíces, de esos menciñeiros. Yo a día de hoy ya llevo casi 10 años pues dedicándome a trabajar pues con mis manos. Llámale un don, llámale una cualidad, llámale como quieras. Mi bisabuela también trabajaba ya con las plantas. Cuando alguien estaba malo, pues hacía sus ungüentos, ¿no? Yo aprendí también un poco de ella, pero bueno, después con virtudes de cada uno tiene. Y gente, pues yo trabajo en mi propia consulta, que no deja de ser también estar en mi casa, y viene gente pues de muchos lados que vienen con problemas. Yo soy muy empática, canalizo cosas de cómo la persona que puede sentir, que le puede doler, y bueno, pues incluso poniéndole las manos, pues esos dolores que tienen, pues se les marchan. No me preguntéis cómo, es una cualidad que tengo, igual como percibir también pues el otro plano, ¿no? que hay de seres. Pues por eso digo que voy muy en raíz y me gusta mucho cuando hablo de los menciñeiros, porque me siento muy identificada con esas raíces mías, ¿no? De aquí de Galicia, estos indígenas. Y podemos decir que la menciña es una palabra popular que alude exclusivamente a un tipo de curandero en cuya persona se da cita un complejo abanico de métodos de sanación que abarcan desde la imposición de manos hasta la clarividencia y, por supuesto, la elaboración de medicinas siguiendo los patrones tradicionales de esta alternativa curativa. Por eso lo que os estaba diciendo, pues que yo percibo también el otro plano y tanto los escucho, también los seres, que es lo que se le llama la clarividencia, ¿no? Alguien puede venir y tú más o menos ya intuyes de dónde puede ser el problema. Por eso que yo cuando estudié naturopatía, cuando me quise formar bien ahí con todo, porque de otra parte la gente te dice que puedes estar loca, que esto no es normal, que no hay un estudio científico, ¿no? Y bueno, entonces fui por esa rama de la naturopatía, ya que la naturopatía es una ciencia donde es avalada, entonces ahí me puedo emparar el tema de las plantas, que ya mi bisabuela, ya sin estudios, ya ella hacía sus cositas, pues cómo compaginar ciertas cosas, ¿no? Una cualidad que uno tiene de unas raíces con la ciencia basada. Y cómo puedes ver gente, como de repente, viniendo con problemas de salud y a veces grave, cómo de repente ya está solucionado, ¿no? Y dices tú, ¿y cómo lo haces, no? Entonces bendigo y agradezco pertenecer a este árbol, ¿no? A este clan de menciñeiros. El gallego popular, la menciña, es el remedio recetado por el curandero y la medicina. El elaborado químico prescrito por el médico convencional. Algunos menciñeiros de principio de siglo han pasado la memoria, historia gallega gracias precisamente a Cunqueiro, mantenedores de secretos curativos inexplicables. Formaron parte de una generación irrepetible y que algunos investigadores denominaron la vieja escuela. Yo puedo decir de mi infancia de pequeñita, yo siempre estaba enferma. Me llevaban al médico, pocas veces me llevaron al médico porque no tenía nada en los médicos, no sabían lo que me pasaba. Pero me llevaban a una curandera, la señora Concha que se llamaba, que ibas a junta de ella y te limpiaba, te ponía las manos, te echaba una oración, te pasaba un incienso y yo salía de allí saltando, corriendo. Y a mí me llevaban cada semana y media, cada 2 semanas, para que veáis, ¿no? Y como estaba bien y como de repente estaba mal, iba junto a la señora Concha y como que ya estaba todo. Pues eso es lo que había en los antiguos. Y los médicos hoy en día eso no tienen su lógica, no tienen su ciencia, cómo ellos hacían, ¿no? Que si era la superstición, cómo podía estar una persona. Y yo lo he vivido en mi propia piel, por eso me gusta contarlo y transmitirlo, no es nada ni de brujería, ni nada malo, ni nada ahí, simplemente pues cada uno tiene sus cualidades y esta señora era una curandera. Después hay otro curandero que hablaré más adelante, que ya es tema de con los huesos, que es más bien a lo que se le llama también un curandero. Uno de los más revelantes menciñeiros era Cordal, atento observador de la naturaleza. Conocía el nombre de cada hierba, seta o flor silvestre.
Dependiendo de la fase lunar, recogía tal o cual hierba, siendo sus preferidas la genciana, la manzanilla, la amapola, la hierba blanca y la flor de tejo. Luego se encerraba en su casa y elaboraba todo tipo de menciñas, que servían para vigorizar la salud de quienes recurrían a su sabiduría tradicional. Hubo otros menciñeiros revelantes como Perrón de Braña, famoso por sanar las verrugas a distancia. Xil de Ribeira, un continuador infatigable de una tradición que se remonta a su bisabuelo. Lamas Bello, quien creía que las dolencias tenían una causa espiritual. Y la señora Manuela, de quien se decía que había cogido en su casa Orensana al Porentes, entonces Exilio Castelao, y tantos otros que sirvieron de guía a la actual generación de menciñeros. Yo tuve la gran oportunidad de conocer a la señora Manuela. Es una señora que ella, bueno, pues se dedicaba a ir casa por casa, incluso se quedaba allí a dormir y, bueno, ayudaba a tema de salud y energéticamente a cada persona y te decía cómo estaba la casa, qué había allí, qué seres habían estado y todo lo que había. No resulta fácil ganarse la confianza de estos sanadores. Muchos de ellos llevan en secreto sus prácticas y temen ser repudiados o ridiculizados en los medios de comunicación. Yo recuerdo que hacía muchos años ya de chiquitita que tengo esto en mi familia, en mi casa, mi abuela me decía que tenía que estar callada, que no podía decir nada porque me podían tener en el cole como loca, como una bruja y que había que estar en silencio. Hasta que, bueno, hasta ya os digo, hará cuestión de 10 años que dije yo, no, yo tengo un propósito en esta vida de ayudar a la gente, ¿no? Relacionado con el tema de salud, de promover esa salud, de despertar esa conciencia. Y todo el mundo tiene que saber. El que me tema como loca o el que me tema como lo que sea es problema de ellos, no mío, porque yo sé lo que hago a la gente, ¿no? Y desde dónde lo hago. Y tenemos a Eladio, el menciñero más popular de Orense, un anciano octogenario, ¿eh? Rebosa salud a pesar de su vejez. En la aldea de Apena, próxima a la localidad de Xinzo de Limia, vive entregado a la causa curanderil desde hace más de 40 años, este señor. Un hecho insólito que se repite en el 90% de los menciñeiros. Todos han sufrido desde muy pequeños inexplicables y graves dolencias que incluso han amenazado sus vidas. Luego, la casualidad hace que conozcan a un menciñeiro. Este encuentro será decisivo en sus destinos. Nada más entrar en la consulta y sin haber medido palabra alguna entre nosotros, aquel curandero me dijo que llevaba muchos años esperándome. Eso lo comentaba a madriña, unha menciñeira lucense de la vieja escuela, que se le llamaba la señora Manuel. La gente acudía a la casa de esta en absoluto secreto, ya que en el régimen franquista impidían este tipo de prácticas. Cuando Eladio se presentó a la consulta, la señora Manuela le indicó que su misión era la de curar a los enfermos. Me dijo que había enfermado para poder llegar hasta ella, que solo sanaría cuando tomase este camino. Ese 3 años, esperé 3 años preparándome bajo su tetela. Esto es un poco también lo que me pasó. Ella cuando me vio también me había dicho que yo tenía que estar ayudando, sanando y curando a gente que tuviera problemas de salud. Y que una vez que empezara, pues me ayudaría mucho a no estar constantemente como estaba, cada 2 por 3, ya te digo, cada 2 semanas enferma, sin motivo ninguno. Años más tarde, Eladio se instalaría en Apena. Hoy cientos de personas procedentes de toda Galicia acuden a consulta. Cuando era más joven, Eladio utilizaba habitualmente la curación por imposición de manos. Ahora, nos asegura, me dedico sobre todo a recetar menciñas. Solo en casos muy concretos ejecuto la cura manual. En su finca se reúnen periódicamente potentes sanadores, videntes, menciñeiros y espiritistas de toda Galicia, y en determinadas ocasiones realizan canalizaciones. Yo me acuerdo de venir gente de muy lejos, que a veces hacen 3 horas de camino para llegar aquí a mi consulta, y a veces vienen con herpes. Y yo, pues bueno, hay unas ciertas plantas que se recogen, yo las suelo pues en un mortero, como está en la imagen, machacar, se las unto, le pongo un plástico para que esté ahí, y le suelo echar unas oraciones. A veces con una sesión ya llega, y a veces tienen que venir 9 días seguidos. Pues para que veáis que esto era lo que era antes, lo que se le llama hoy en día la naturopatía, que nuestros indígenas, cómo ya ayudaban a cualquier problema de salud, ya con su propia intuición, con lo que tenían, con las hierbas, cómo ya ayudaban tanto.
Otro discípulo aventejado que conoció a la menciñeira ourensana, Teijeiro Quintas. La historia de Quintas está también marcada por un estado calamitoso de salud. Hoy cura mediante la imposición de manos y se ayuda de la evidencia a la hora de diagnosticar a sus pacientes. Sus resultados son sorprendentes, pero si por algo destaca en el caso de Quintas es sin duda por la riqueza fenomenológica de la que ha sido protagonista a lo largo de su vida. Los fenómenos supranormales que genera el menciñeiro no se pueden medir con exactitud, aunque la medicina oficial sí puede aprovechar una de sus facetas, las formulaciones de menciñeiras. Es este el objetivo que algunos estudiosos persiguen, la introducción de la medicina menciñeira en el sistema científico convencional. Uno de ellos es el portugués Padre Fontes, un erudito que ha estudiado durante años fenómeno curanderín. A través de sus investigaciones encaminadas a aportar el saber del menciñeiro a la medicina convencional, ha logrado descubrir numerosas formulaciones botánicas y otros remedios tradicionales. Espero que el curandero no desaparezca, nos comenta Fontes, y ello por un hecho evidente: la ciencia sigue siendo limitada. No lo puede curar todo. La medicina natural es más pura, todo lo contrario de los preparados convencionales, mucho más agresivos y en ocasiones con efectos secundarios imborrables en los pacientes. Hay que volver a una medicina menos agresiva y esa medicina existe. Es una alternativa y también un complemento. Yo tengo la gran suerte que, bueno, de ser yo una curandera, una menciñeira, de también enseñarla a mis niños, sobre todo a mi niño más mayor, que él ya también le gusta mucho lo de que si alguien está malito ponerle la mano o tocar el tambor chamano, en la parte de la música, de la vibración, cómo sabe que ayuda, ¿no? Y ir enseñándole ya cosillas, ¿no? Tanto de hierbas, solemos ir por la montaña y vamos viendo qué plantas las podemos comer, qué propiedades tienen, y que le vayan ya quedando, enseñándole, promoviendo esa salud, dándole herramientas siempre naturales. Él cuando a veces tiene algún dolor ya me dice: mami, dame ese aceite para echarme para la cabeza, o me dice de las flores de Bach, dame esa flor, mami, o me dice: mami, ¿me pones una agujita aquí que me torcí la mano? O sea, él ya va pidiendo todo porque es lo que le voy enseñando, ¿no? Pues es tan importante que los papás les enseñemos esa cultura a nuestros hijos, porque van a ser el futuro de lo que va a quedar aquí. La investigación llevada a cabo por Fontes ha resultado muy enriquecedora. Hoy conoce y utiliza en su consulta más de un centenar de especies botánicas diferentes. Además, cultiva en su jardín algunos cactus cuyos principios activos aletargan determinados procesos cancerígenos o tumorales. Curanderos portugueses como Luis Asunción o Augusto Coutureiro han demostrado la eficacia de esta planta contra el cáncer de piel. Iniciativas como la del Padre Fontes alimentan la esperanza de recuperar un legado milenario apasionante. Es que yo me emociono cuando hablo de ellos, porque me parece más que apasionante, ¿no? De tener, mira, se me ponen los pelos de gallina. Cómo tener toda esta historia aquí en Galicia, cómo poder seguir estas tradiciones, cómo seguir ayudando a la gente simplemente poniéndole las manos, y tú no sabes cómo, pero tú le pones las manos y eso va parando, se va aliviando el dolor. El rehabilitador menciñeiro significa enriquecernos a nosotros mismos. Como dice Enrique de Vicente en Los poderes ocultos de la mente, si somos capaces de trascender el profundo condicionamiento de nuestra especie a limitar la plena manifestación de nuestras potencialidades, seguramente nuestra visión del mundo y de nosotros mismos experimentará un cambio radical, cuyo alcance no tiene parangón en la historia conocida. Algo debemos aprender de los curanderos actuales, ahora que la figura del menciñeiro se está desvaneciendo. Debemos asumir que la persona que está enferma es más que una maquinaria con las piezas desajustadas. Yo siempre digo que es una persona que tiene baja energía, dependiendo donde tenga la dolencia, el problema de la enfermedad, tiene ahí, en ese órgano, tiene menos energía. Lo que necesita de nosotros es una actitud empática y muy respetuosa. Eso es lo primordial. Recuperar el uso de la palabra como instrumento de gran valor terapéutico. Para mí lo primero que es la palabra, es el saber acompañar a esa persona en ese momento en el que está viviendo, el ser muy empático. Domingo García Sabel, que nació en Santiago de Compostela en 1908 y falleció en A Coruña en el 2003, hace poquitos años. Fue médico, escritor, político y presidente de la Real Academia Gallega desde hace casi 20 años. Es una figura clave en nuestra historia reciente. Es autor de numerosos libros,
Apuntes para una antropología del hombre gallego. Eso es un libro, y el otro es Análisis, existencia del gallego enfermo. Después tenemos a Marcial Gondar, que también nació en Pontevedra en el 48 y es antropólogo. Y Emilio González Fernández, pues también nació en Santiago, aquí en Galicia, y fue médico psiquiatra. Y son autores los dos del libro Espíritus, ensayos sobre etnopsiquiatría gallega. Yo me acuerdo, tengo una anécdota de cuando en su día pues fui al psicólogo, pero más bien fue al psiquiatra, y le dije lo que miraba, y le dije incluso lo que tenía cerca de él, ¿no? Me recetó pastilla doble para casa porque me decía que estaba loca, que no era normal ver ningún ser fallecido ni de nada, que eso no era normal, ¿no? Pues me gusta cómo hoy en día hay muchos psiquiatras que perciben el otro plano y cómo ayudan también con ello, ¿no? Tenemos también a la escritora Elizabeth Cooper, que ya falleció, una gran psiquiatra médico que siempre ayudó a acompañar el tránsito a la muerte, ¿no? Y cómo ayudaba también porque percibía el otro plano. Tenemos a José Ramón Mariño Ferro, que es catedrático de antropología y escribió varios libros. Tiene La antropología de Galicia, Satanás, sus brujas y la religión del mar, Romerías, peregrinaciones y sus símbolos, La medicina mágica y el simbolismo animal, y la medicina popular interpretada. José Ramón quitó muchos libros. Y después tenemos a Jesús Vázquez Gallego, que también fue jefe de servicio de rehabilitación del Hospital General de Lugo desde el año 74 y escribió el libro de Tradiciones, mitos, creencias y curaderismo en la medicina popular de Galicia, también de investigar. La gran enciclopedia galega define al curandero como una persona con fama de curar ciertos males que padecen personas y animales. Antonio Fragas, autor de este texto, hace la siguiente reflexión. El curandero se diferencia del menciñeiro por no utilizar tanta medicina mágica y porque su actitud está más dirigida a la colocación de huesos y tratamiento de enfermedades especiales y frecuentes en animales y en las personas. En el cuidado de los pacientes existen básicamente tres elementos que condicionan la eficacia terapéutica. Tenemos primero la relación de confianza que se establece entre el curandero y la persona, la confianza del curandero en sus tics. La persona confía en el curandero, que eso es muy importante. Después tenemos el soporte material, que sirve de mediador en el proceso de curación. En la medicina popular existen numerosos objetos que son portadores de capacidad curativa, como plantas, hierbas medicinales, el agua, aceite. Ciertos lugares también están cargados de energía, de caridad, como por ejemplo pueden ser los santuarios, pueden ser las encrucijadas. Las encrucijadas es cuando se cruzan varios caminos, que hacen alguna cruz. Después el ritual. Hay ciertos gestos y acciones que son parte esencial del ritual de curación, por ejemplo, tocar, sentir, el soplar, el cortar, el escupir, el enterrar. La imposición de manos siempre está presente en cualquier mayoría de los rituales de los sanadores. Y después voy a decir un poquito qué características tiene un curandero aquí en Galicia. Pues Elisardo Becoña, en su libro Medicina Popular, hizo un gran esfuerzo de resumir las características más importantes que definen al curandero. Tenemos, primero, que el sanador en la mayoría de los casos, es un hombre. Rara vez es una mujer la que se le llama curandera, ¿vale? Por aquí sí que se ven bastantes también curanderas. Trata todo tipo de enfermedades sin excepción, pero no trata con los espíritus como hacen los espiritistas o el cuerpo abierto. Trata tanto a personas como a animales y a veces su práctica incluye una colocación ósea. Aquí, por ejemplo, conocemos mucho a Manuel de Caldelas, que es el curandero de toda la vida de colocarte los huesos. Yo me acuerdo de pequeñita, hasta clavícula en el cole de salirme y de junto de él una cola tremenda y de ya moverte, y es que en 5 segundos te cogía el brazo, te distraía para que no te doliera el movimiento y te hacía así, ¡hala! Ya estaba. Claro, él ya le venía de herencia de su tío. Yo, por ejemplo, cuando hablan aquí que hay otros que le llaman más espiritistas, curanderos, ¿no? O cuerpo abierto, bueno, pues tengo esa virtud también de, por ejemplo, de entrar en trance. Cuando ir a algún sitio o algo que es muy grave, porque ahora yo no lo suelo hacer, pues yo como entro en trance, yo no me entero de nada y hay seres fallecidos que hablan en mí. Frecuentemente se dedican exclusivamente a la función curativa, pero no suelen pedir remuneración por sus servicios, sino a la voluntad. Yo hace muchos años también lo típica de la creencia que todo el mundo era la voluntad. Yo estuve muchos años
cobrando la voluntad. Hasta que tú empiezas a darte como autónomo, quieres cotizar para ti, empiezas a estudiar naturopatía, a muchas más cosas, y es cuando entonces empiezas ya pues a cobrar. Pero si no, aquí antiguamente todos ellos yo tenía esa creencia de toda la vida, ellos cobraban la voluntad. Recibir personas de lugares lejanos y a veces a cientos de kilómetros de distancia de su residencia. Eso es muy normal. Usar hierbas y otros procedimientos naturales, lo que os decía antes, como agua, brandy, té, tejas, cruce de caminos. Depende de cómo venga la persona, pues a ti te llega esa información. Y también puedes acompañar los elementos naturales con oración o con salmos, incluso con cruces también. Su conocimiento se hereda por herencia familiar, por tener una mano, por haber nacido con cualidades especiales o por aprender estas artes de otro curandero. Vale, y vamos a hablar un poquito del glosario de sanadores, ¿no? Hay mucho tipo de diferentes de curanderos en Galicia, aunque en la actualidad persisten básicamente curanderos, los que le llaman que son colocadores de huesos, y las sabias, que en este caso nosotros nos llamarían las sabias. Los curanderos son los más habituales en Galicia rural, a la que sirven diversas enfermedades que forman parte de nuestro entorno cultural. Por ejemplo, el mal de ojo, mal de aire, una caída en el omóplato, que le llaman la paletilla, problemas relacionados con el embarazo y el parto, algunas enfermedades infantiles y algunos problemas de piel, como lo comenté antes, lo del herpes, o la culebrilla, que también se le llama. Para tratar a estos males utilizan diferentes elementos físicos, o sea, hierbas, agua, piedras, masajes, samueiros y determinadas oraciones. Después tenemos los que le llaman los colocadores de huesos, que es lo que yo os decía de Manuel el de Caldelas. Su especialidad son contusiones, esguinces y dislocaciones. Son personas de una especie de destreza manual, una buena parte de observación y aprendizaje que logran una notable habilidad para manipular y colocar músculos y tendones que van fuera de lugar, incluso los huesos. Y después está la sabia, que es una especie de bruja buena que está en posesión de un don divino. Corta las maldiciones que pueden sufrir las personas causadas por el mal de ojo, brujerías, aire de animal y aire de muerto. Es conocida públicamente por su red curativa e interviene en un gran número de enfermedades. Es conocida no solo en su pueblo, sino en otros lugares y gente de lugares lejanos. En sus curaciones usa un gran número de rituales. A mí, por ejemplo, a mí me gusta usar mucho, me considero una sabia, una curandera sabia, y me gusta mucho, yo utilizo mucho ritual, yo dependiendo de la persona que venga, yo después de también haberme formado en naturopatía, yo como siempre os digo, yo trabajo las tres partes, trabajo la parte física, trabajo la parte emocional y trabajo la parte energética, porque para mí es todo una unión. Entonces a mi gente cuando me viene con un problema de salud, lo trabajo desde la naturopatía, desde esa ciencia, desde la parte física, lo trabajo desde la parte emocional, qué pasó ahí, que hubo ese bioshock, pero también lo trabajo desde la parte energética, que aquí viene lo de mi querida más sabia, ¿no? Lo de más ritual, si del árbol genealógico, qué ancestro puede estar ahí, que se puede repetir, que a lo mejor un mal de ojo, varias cosas. Y después existían otros tipos de curanderos en nuestra medicina tradicional, aunque actualmente son fenómenos residual, ¿vale? Son los ensalmadores, que son personas que consideran dotadas de un poder sobrenatural o mágico y pueden curarse mediante el uso de hechizos y conjuros, acompañados de rituales muy elaborados. Y los espiritistas, que son personas con el poder de comunicarse a través de sí mismas con el espíritu de los muertos. Pueden ser tanto hombres como mujeres. La gente suele ir a ellos para ver si las almas de los familiares están bien o si necesitan algo, y también para pedirles favores o su intercesión en asuntos importantes donde andan por medio de la casa conflictos parientales. Se comunican con el más allá entrando en trance. Que esta es una de las virtudes que yo tengo desde chiquitita, pues es una cosa que ya me pasó, en mi casa lo pasaron muy mal porque no siempre se pasa bien a nivel físico, ¿vale? Con todo lo que pasa, porque estás abierto a que cualquier entidad, cualquier energía, alta, baja, lo que sea, que la puedas coger. Y a mí me han pasado cosas muy fuertes de empezar yo hago las sesiones de viendo para la persona, yo siempre pido que nadie hable, porque me gusta decir yo lo que veo, no que la gente te empiece a hablar, ¿no? Y yo le empiezo a decir qué persona veo en ella, se la describo. Y le digo que cada vez que la describo, que me vayan diciendo preguntas, ¿no? Entonces me van preguntando y en mí me van diciendo nombre, a veces apellidos o lo que quieran, ¿no? Y esta señora en particular era una señora, se llamaba la que venía a consulta Julia y el ser fallecido María, que me acuerdo que la miré con el cuello retorcido, tenía el pelo como tipo África y el pelo
muy negro, y yo me asusté diciendo, uff, yo que esto no es normal. Y entonces me decía que había una cadena de plata que quería que la tuviera esa persona porque era su sobrina. Bueno, esta persona se lo fue a contar a la hermana de la fallecida y decía que eso era imposible. Además, a mí me venía como la imagen de la casa donde era y se la describí tal cual, y la persona que venía a consulta empezó a llorar diciendo que era tal cual su casa, que era el color y todo tal cual. Y le dijo que en aquella época no había dinero para tener una cadena de plata. Entonces yo le dije a ella, por favor, tú dile que fui yo, digan que sea, que tienes una amiga que está como una cabra, y dile que le dijiste tal cual. Y está en ese cajón. Pues fue a su casa y le dijo todo tal cual. Fueron a esa habitación, fueron a ese cajón y encontraron una cadena de plata, y era una Virgen de los Milagros. A día de hoy esa persona, un día tengo que grabarla para que diga su testimonio, la lleva colgada con ella esa cadena de la Virgen de Plata, de la Virgen de los Milagros. Para que veáis que yo a veces me entra a mi mente ahí científica diciendo, ¿cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo? Y como eso muchas más. Gente que falleció, que dejó cosas pendientes de venir. Gente suele venir muy rápido cuando alguien fallece y yo ya le digo que no, que yo no lo... Eso yo hasta que pasen por lo menos 3 meses no me pongo en contacto con ellos, solo me dedico es a elevarlos porque tienen que ir a trascender su camino, ¿vale? Porque yo siempre digo que la muerte no existe, sino que es otro tránsito, es otro inicio, ¿no? Es como cuando naces, pues es lo mismo, pero en muerte, ¿no? Y por eso ese acompañamiento que también hago al tránsito de la muerte, pues tiene todos sus tiempos, ¿no? Pues los espiritistas es lo que solemos hacer, pero lo que decía antes, ¿no? Que está como muy mal visto, que eso es brujería, que eso es cosa mala, y para nada es cosa mala. Y después tenemos las carteras, que utilizan las cartas como herramienta de trabajo, o sea, las típicas que hacen tarot, ¿no? La gente acude a ellas para conocer el futuro o para tratar de afrontar algún problema difícil de resolver. Ángel Arnaiz publicó un artículo en el Correo Gallego en el que afirmó que si bien no existen registros oficiales de estos paramédicos, diferentes estudios enumeran en pocas palabras más de medio centenar en toda Galicia el número de practicantes de la medicina popular, la mayoría con más de 60 años a la espalda. Por eso siempre dice que Galicia es tierra de meigas, dicen que Galicia es tierra de brujas, ¿no? Incluso mi actual marido ha venido de Alicante para Galicia porque le gustaba, le tiraba el tema de las brujas, de las meigas en Galicia. Y bueno, todo ello lo quité de aquí, de esta bibliografía, Medicina Popular en Galicia, Curandeiros. Y muchísimas gracias por poder participar en este congreso, por poder transmitir esta historia de aquí de Galicia, de mi tierra. Además, una siendo muy orgullosa de esas raíces de Menciñeiros, de esas raíces indígenas, siendo hoy naturópata colegiada y ayudando y también trabajando esa parte energética. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera preguntar, aquí tenéis mis datos, Noelia Condelago, en la página web Naturopatía Salud con Z.com, y tanto el correo electrónico como las redes de Instagram y Facebook, Naturopatía Salud, me podéis encontrar y yo con todo el amor del mundo encantada de contestaros. Que tengáis un hermoso y feliz día y que estéis disfrutando de todo este maravilloso encuentro, el segundo encuentro andino de naturopatía. Os quiero.